Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver La Gran Senderos de Gloria de Stanley Kubrick del año 1957. ¿Quién lo diría? Yo siempre que pienso que es del 57 no sé, es que me parece una película de ahora, no sé, bueno, de hecho es muy atemporal porque es una obra maestra, es un clásico ya del cine. En España, que tardó casi 30 años en estrenarse, ¿no? Y en Francia también. Y en Francia también, sí. Ahí es mucho más actual, claro. Y de todos modos es una película ahora tan necesaria, ahora que otra vez suenan como las trompetas de guerra, ¿no? Es de esas películas que hay que recuperar cada cierto tiempo porque el discurso que tienen, desgraciadamente, no ha perdido vigencia, ¿no? La sinrazón de la guerra, la locura... Claro, que la tienen que poner, claro, la tenemos que conocer en Occidente, pero también mucho más en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Bueno, en todas partes del mundo. Bueno, en todas las partes del mundo hay guerra, o sea, que da igual. La guerra es la guerra, da igual que sea Oriente o Occidente. Para todos aquellos que matan porque creen que es que tienen que matar a otro ser humano, ¿no? Sí. Y lo justifican por lo que sea. Pero pienso que la peor respuesta que se puede dar a la agresión o al terrorismo es con más muerte y más destrucción y más, ¿no? Y de esto habla esta película un poco. Sí. Está defendiendo... Bueno, yo creo que no habla tanto de eso como la propia defensa de la vida de uno y de sus... Pero sí que pone en tela de juicio lo absurdo de muchas decisiones que únicamente tienen una vía militar, ¿no? En esta película, claro. Por eso se prohibió esta película, y es que pone en duda un poco todo el estamento militar en cuanto a las jerarquías. Está muy bien las escenas en cómo se tienen que controlar las órdenes de mando hasta que al final ya se llega al extremo en el que ya dicen, no, si yo no tengo una orden firmada y tal y cual, yo no puedo obedecer esta orden. Se pone en tela de juicio todo ese tipo de cosas. Al final mandas carne de cañón a matar a otros o a inmolarte tú mismo, pero por poder. Hay otros trasfondos, como dice esta película. Como esta película, al final, los intereses de unos pocos. Pero luego también es verdad que en esta vida película de otros confluyen circunstancias extremas, porque es verdad que los personajes, como se dice, ¿no? En esta película, una de las frases míticas, probablemente la más conocida, es esa definición que se hace de los patriotas, ¿no? Que es, no, la patria es el último refugio de los canallas, o algo así, dicen. Bueno, que también es verdad que este gerifalte enloquecido, que manda incluso bombardear a sus propios hombres, ¿verdad? Como al final es verdad que se ve castigado, no lo llegamos a ver en la película, pero se intuye que va a haber represalias en contra suya y que de alguna manera prevalece la razón que estaba defendiendo este hombre que en su vida civil, Kirk Douglas, era un abogado criminalista. Entonces, bueno, de alguna manera sí que al final, aunque es una película que desde luego te deja un regusto muy triste, pero sí que es verdad que prevalece este espíritu un poco... Tiene al final una salida positiva, sobre todo también con la escena también tan potente de la cantina, ¿no? Con la chica, prácticamente yo creo que la única mujer que aparece en toda la película, que también ahí se gira un poco, se da vuelta la tortilla, ¿no? Para Kubrick al final lo que hace es introducir un poco de aliento, esto seguro que lo sabes tú, Santi, porque creo que esta película se barajaron diferentes finales y hubo varias posibilidades de cerrarlo, y creo que esto fue una decisión de Kubrick que de alguna manera quería... Había un final feliz planteado, un primer final feliz que lo escribió el propio Kubrick. Y entonces cuando llegó el guión a Kirk Douglas, lo leyó y dijo, un final feliz, donde no los ejecutaban. Y decía, ¿y esto por qué? Y dice, porque quiero ganar mucho dinero con esta película. Kubrick. Eso le dijo Kubrick, no se sabe si eso fue cierto o no, pero eso es una frase que... No, parece que no hay testigos de esa conversación, pero el primer guión efectivamente... que figura en los créditos de Jim Thompson, el maravilloso y terrible autor de novela negra americana, autor de El asesino dentro de mí o de 1280 almas y tal, que siempre se inspiró en su padre, que era un sheriff bastante alcohólico y psicópata, para sus personajes desquiciados y asesinos gratuitos y tal. Jim Thompson, paradójicamente, por encargo de Kubrick, con el que había colaborado ya en The Killing, en Atraco Perfecto, construye un final feliz, pero es Kirk Douglas el que, pensando a la mayor gloria de Douglas, precisamente, pero es Kirk Douglas, por lo menos él se encargó de decirlo y de
hacer que Thompson volviera a Nueva York, contrata a un tercer guionista, que figura también en los créditos, ahora no recuerdo el nombre, y cambian el final. ¿Esto qué le permite? El lucimiento total en la faceta de abogado criminalista en su alegato, que sabemos que es perdedor, pero que es humanista, ¿no? Claro. Y efectivamente triunfó ese final ácido que comentaba David, pero digamos, había otra... de inicio, Kubrick vio otro final en el que no se ejecutaba a nadie. Y bueno, al final yo creo que va a la gloria de Kirk Douglas y a la gloria del propio Stanley Kubrick, porque la película con este final, ¿no? Pienso que es mucho más coherente. Y sobre todo se remarca el carácter de denuncia que tiene la película, ¿no? Claro. Si no se hubiese convertido en una película más de género, más una ficción un poquito más idealista, pero de esta manera, claro, la denuncia cobra sobre todo mucho más sentido y más fuerza. Sobre todo por lo clínica de la ejecución, ¿no? Es una ejecución clínica. Bueno. Y es brutal cómo la desarrolla, brutal, con el contraste de los tres personajes, ¿no? Incluso con este pobre tullido, o sea, que le despiertan, le dan el pellizco que ya anuncian escenas previas. Es tan cruel, dices, pero... Y luego, el remate es brillante, lo están comentando en la mesa mientras comen los generales. Qué bien mueren tus soldados. Qué bien han muerto. O sea, parece qué bella ejecución. Parece como un sketch de Faemino y Cansado, claro, o sea, sobre el absurdo. Lo contrapone muy bien esas escenas de salón con las trincheras. Claro. Cómo la guerra se hace en estos salones y en las trincheras. Claro. Cómo lo hacen a través del juego de ajedrez. Que es, esto me recuerda a una película de este mismo año de 1957, otra de las grandes obras de arte de la historia del cine, El séptimo sello. Esa partida de ajedrez con la muerte, aquí también es una partida de ajedrez con la muerte. Es que esta película tiene la estructura de un tablero de ajedrez. Y luego esas comidas en esos salones franceses. Maravillosos. Totalmente. Una vez más se ve el acierto que tenía Kubrick siempre a la hora de elegir los decorados de sus películas y de levantar estos maravillosos escenarios. Aquí es un palacio real, por supuesto, pero qué bien lo filma, qué bien lo aprovecha y sobre todo cómo juega, cómo desarrolla la puesta en escena mediante el movimiento de los actores o con estos trucos de iluminación. No hay que olvidar que Kubrick, antes que un gran director, había sido un gran fotógrafo y eso se nota en cada fotograma de la película, cómo juega con la profundidad de campo, con las angulaciones de cámara, con las diferentes lentes. Eso por un lado y en el aspecto estético, digamos, pero luego también está, pues eso, el movimiento de los actores en el plano, cómo consigue que una conversación entre dos personajes se convierta en algo apasionante, algo dinámico, algo que está vivo y que tú como espectador no puedas librarte de ese hipnotismo que la película está ejerciendo sobre ti. Es una película dialéctica completamente. Si os fijáis en el arranque, en el planteamiento ya, en el ofrecimiento sibilino que hace el general Máximo Adolphe Menjou, que hace un papelón, y cómo el otro cambia el chip y decide entrar al trapo con la excusa de que no es su ambición la que le mueve a esa empresa perdedora, que todos saben que es perdedora, y luego cómo se cierra el ciclo con la denuncia del coronel, de Kirk Douglas, de que ha disparado contra sus propias tropas y que eso justifica de algún modo la represalia, y le ofrecen a él el ascenso, el puesto del otro, el prometido al otro, pero cómo él rechaza y cómo hay ese desvelamiento, el otro de repente no entiende nada, dice, ¿cómo? Usted iba por ese puesto. Rompe el código, la ética, el humanismo que tú decías clásico de Kirk Douglas, rompe. Entonces el otro dice, un idealista, comprende, claro, porque el idealismo existe, claro, incluso en esos niveles. Pero decía que es dialéctica porque lo que comentabais antes, ¿y por qué no ha perdido vigencia Senderos de Gloria en un momento en que se vende que la guerra es como un videojuego? Porque en un momento dado de la guerra se acabó el videojuego. Ya no estamos jugando, ya no estamos en un cuartel general, en un casino, en un salón. Hay hombres y hoy día también mujeres frente a frente. Carne, sangre, trincheras, disparos, y esta película no enfrentamiento. Eso no cambia nunca. Esta película no tendría sentido sin esa maravillosa escena del asalto al hormiguero. Claro. Las trincheras, que además el propio Kubrick maneja la cámara esta a mano, ¿no? Y va siguiendo a Kirk Douglas. Esa cámara la maneja él personalmente, o sea que es por apoyar el argumento que dabas antes. No tendría sentido sin ese contraste. Ahí es donde se ve esto.
Siempre me he preguntado si Kubrick, no sé si lo elegiría personalmente, habría un director de casting, eligió a Adolphe Menjou bueno, ya estaba totalmente defenestrado este actor porque participó muy activamente en La caza de brujas y no había vuelto a hacer nada porque además fue, por así decirlo, de los más acusicas. Yo no sé si lo eligieron para este papel porque el papel es muy mezquino, ¿eh? Es el más astuto, pero es el más mezquino de todos. Es el que mueve los hilos, todos los hilos. Pero además muy civilino, muy... El que mueve los hilos en esta película es Stanley Kubrick. Ese es el que mueve los hilos. Pero por eso precisamente, como Stanley Kubrick era tan inteligente y también tenía... Claro. Yo no sé si lo habrá elegido como... Pues igual que eligió a Timothy Carey, el de la venda, el que pide la venda, sobreactuaba, era un actor nefasto, malísimo. Kirk Douglas estaba enfadadísimo con la falta de profesionalidad de ese hombre para la escena que entra en la última cena a la prisión. Cargaron como 86 pollos porque Kubrick los iba cambiando de una toma a otra. El otro estaba que se subía por las paredes, dice, ¿pero por qué coges a este? Entonces comentan que había tomas en las que a lo mejor repetía 80, 90 tomas, las que fuere, ¿no? Y entonces cuando Kirk Douglas como productor estaba delante, decía, esto está mal, esto no sé qué. Y entonces el bajito comentaba a su operador, ojalá esta sea la buena, porque a este no le gusta. O sea, así de retorcido era Stanley Kubrick. Sí. Si a este no le gusta, a mí sí me gusta, a mí me va a gustar. O sea, esas son las maquinaciones que tenía él. Él era como un militar de alto rango en las películas y de hecho llegó a su máximo exponente cuando hizo Espartaco. Él se sintió ya como un... Así le pasó con Kirk Douglas. Pero de hecho, claro... acabaron fatal. De hecho, cuando hizo Senderos de Gloria, Kubrick estaba ya considerado el niño prodigio de Hollywood, el nuevo niño prodigio, y realmente esta película causó un impacto tan grande que luego, la siguiente que fue Espartaco, la primera opción, el primer director era Anthony Mann, pero empezaron a rodar la película y hubo problemas, Kirk Douglas no le quería, y inmediatamente Kirk Douglas dijo que la haga Kubrick. Y ya no volvió a repetir más. Ya dijo, ya he tenido ya demasiado... Sí, pero fíjate cómo se dio cuenta de lo que podía haber hecho este tipo, con el que seguramente tendría más de una y más de dos discusiones, porque también hay que decir que Douglas tenía un carácter fuerte. Y controlador. Sí, muy controlador. Como buen productor que era, claro, así debían salir la película. Pero fíjate que tuvo buen ojo y dijo... Kirk Douglas, por cierto, 100 años. Y aquí sigue entre nos, está aquí. Sí, no sabemos por cuánto tiempo, pero bueno, siempre estará con nos. ¿Douglas no tuvo problemas con el macartismo? No. ¿Douglas? Douglas. No. ¿Por qué se va a rodar fuera? Porque esta película está rodada en Alemania. Eso fue insistencia de Stanley Kubrick, idea de Kubrick. Él quiso rodar lo más cerca posible de los escenarios reales donde aconteció la acción. La guerra. ¿Y en Francia no le admitieron por el tema del guión o el golismo? Hombre, era un poquito arriesgado, ¿no? No queda muy bien parado el ejército francés. Tú imagínate que les pase el guión y lo lean, ¿no? Claro. Los gerifantes, pero no creo que impidieran que hubiera censura en los años 50 en Francia para impedir un rodaje. La película se prohibió inmediatamente, no llegó a estrenarse. Sí, pero eso lo puedo entender dentro del aspecto un poco, digamos, totalitario que tenía el golismo también, que en el fondo era un general metido a premier, ¿no? A estadista, pero el hecho de que rodaran en Alemania, me parece, para eso te vas a Bélgica, donde estaban las trincheras, la mayor parte, bueno, ¿no? También por las Ardenas. facilidades en cuanto a la producción, por clima, por extras, hay tantos condicionantes. Está rodada en Alemania, pero en la película no vemos ni a un solo alemán, no vemos al enemigo, ningún momento. Solo la mujer, al final. La mujer alemana, pero que es un símbolo de vemos sus bombas, constantemente. Pero que en otras películas bélicas, pues... Pero eso es una opción muy inteligente por parte de Kubrick porque, primero, la escena final cobra más fuerza, sí, ¿no? Cuando de repente sale un alemán, una alemana en este caso, a la que parece que se van a devorar allí mismo, de repente descubren que además de alemana es persona y por eso se emocionan. Esto que se suelen decir de que si no conoces al enemigo nunca le vas a tener respeto, ¿no? Nunca le vas a tener consideración. Entonces, eso hace que te concentres más en el drama real de la película, donde el enfrentamiento es dentro del mismo bando, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, porque si no se polariza. Dicen, Claro. los alemanes son los malos, los franceses son los buenos. Y esto ayuda a ver que todos son grises. Sí, aquí es pues las diferencias entre seres de la misma especie, de la raza humana, ¿no? Entonces, y cómo el enemigo lo puedes tener dentro también, ¿no? Sí, cómo tu propio superior puede bombardear a tus propios soldados, o cómo se toma esta decisión absurda de, bueno, pues vamos a, de forma aleatoria, ejemplarizante, sí, vamos a ejecutar a estos porque esto va a reforzar a las tropas de la moral, la moral de las tropas. Hay que decir que esto está basado en un hecho real que ocurrió en las trincheras, en el ejército francés. Hubo una serie de unidades militares que se rebelaron porque llevaban muchísimo, lo que muestra la película, llevaban allí muchísimo tiempo, no avanzaban y se negaron a ir a la muerte, a ir a una muerte segura cuando no... Y de hecho ejecutaron unas cuantas personas de manera ejemplarizante, entonces es la base de la novela. Es brillante la escena en la que van caminando por las trincheras, ¿no? Los dos paseos por las trincheras son brillantes, tanto cuando viene el de alto rango, sí, que precisamente se para a hablar con los tres que luego van a ser... Habla justo con los tres personajes que van a ser luego fusilados, ejecutados, sí. Y por supuesto el paseo de Michael Douglas, iba a decir, de Kirk Douglas, ¿no? Y con todas esas bombas cayendo dices, pero bueno, ¿quién se va a atrever a salir? Que él saca fuerzas de flaqueza y sale, pero sí, dices, ya llega un momento en que ni él puede salir, le cae un cadáver encima, ¿no? Dices, pero sale y vuelve. Y vuelve, porque dices, es que ya... Y vuelve a intentar salir. Claro, ya no puede, por mucho valor que tengas, ¿no? Y esos maravillosos traveling de Stanley Kubrick. Creo que es lo más icónico al final de la película, sí, y la imagen que ha pervivido y que pervivirá siempre de esta película, que yo me imagino que el espectador de la época se quedaría patidifuso en la butaca diciendo... A cuadros. Que esto no lo había visto nunca, porque es verdad que no se había visto nunca. En las películas bélicas que se han hecho en Estados Unidos en toda esta época, siempre ensalzan el heroísmo, el patriotismo, no sé qué, pero aquí, como bien señalabas al principio, es el humanismo. Están todos aterrorizados, están todos como niños. Se nota el frío, el hambre... Están, dices, pero como para salir allí a que me peguen un tiro, pero ¿qué sin razón es esta? Bueno, y ya claro, el colmo de la sin razón es cuando tus propios compañeros... tus propios camaradas... Te quieren tirar bombas encima. No, sí, te quieren matar. O sea, ya dicen, sí, como no sales te mato. Llegas a un paroxismo y dices, pero es que ya no entiendo nada, o sea, ¿qué sentido tiene la vida, no? Es la deshumanización de la guerra, que al final es la crítica que hace esta película, ¿no? Y lo que pone un poco en entretela. Yo creo que las escenas de las trincheras, que las podría ver, parecen fotografías de Robert Capa, ¿no? De unos años antes, tiene este verismo tan potente, dentro de que es una película que está como hecha casi con cine documental, ¿sí? Sí, no, pero al contrario, o sea, está muy elaborada. A mí lo que me sorprende mucho de Senderos de Gloria es que es una película que dura 1 hora y 25 minutos y donde no dejamos de hablar cosas tan intensas que suceden. ¿Por qué? Porque está depurada hasta lo mínimo. Se han ido quedando, Kubrick se nota que ha ido recortando, no recortando en el sentido de montaje de ahora quito esto y me quedo con lo otro, sino que ha empezado, cuando ha rodado ha tenido el material más conciso, más concreto que se podía tener para que efectivamente la película no se distraiga con otras cosas y sea directa a la emoción del espectador. Entonces, en realidad, es una película en la que los 3 actos se diferencian muy bien en el guión, donde una escena sucede a la otra de una forma absolutamente lineal y de una forma pero muy clara también, no se andan con rodeos ni por las ramas. Pura acción. Y entonces ni le sobra ni le falta nada. Y en ese sentido es de una concreción como yo creo que pocas veces se ha visto en el cine. Y tuvieron que tener un asesor militar muy bueno, ¿no? Porque se reconstruye la guerra tristemente célebre, guerra de trincheras, ¿no? Que duró tantísimos meses, años incluso, ¿no? Se reconstruye de un modo... con un realismo, lo que dices tú, de una veracidad tremenda. Y luego hay otro aspecto que de repente la película, claro, se transforma en una película de juicios, que es algo también muy de cine americano, pero en este caso como para cuestionar todo el código de justicia militar, es decir, los mecanismos, la farsa antijurídica en que consisten los procedimientos sumarios en combate, ¿no? Que bueno, no hay ni transcripción taquigráfica,
y dentro de todo ese entorno absolutamente antijurídico en que ya están condenados de antemano, están sacrificados, son cabezas de turco, el alegato maravilloso y estremecedor, ¿no?, del personaje de Kirk Douglas. Sí, pero que bueno, que piensas, en un mundo real, esto en un mundo de cine es genial porque al espectador le emociona, pero en un mundo real un militar de alto rango no suelta un speech así, ni harto, perdón que lo diga así, porque es el fin de su carrera. Realmente, estando rodeado de víboras como está, alguien suelta esa verdad tan categórica que a todo el mundo les llega y vamos, esa persona está fuera del ejército, pero al día siguiente. Bueno, y de una empresa y de un... Es que esto es así en todos lados, claro. Pero hay una cosa que quiero comentar antes. Me gusta que este fiscal tan fiero tiene una postura así como, ¿no? Muy, se pavonea delante del jurado y cómo los acusa y cómo tal, igual, pero luego cuando ya está en el juicio, o sea, cuando ya está en la ejecución, su tono es más bajito, ya lee la carta como diciendo, ay vaya, ahora esto es real, porque esto, él se lo tomaba casi como una ficción, ¿no? Cinematográfica. Sí, sí, como diciendo, bueno, pero ahora ya vamos a jugar al juicio, ¿no? Ahora, sí, esto es el juicio, pero ahora es real. Entonces, brillante la escena en la que el otro coge al que ha elegido al otro porque le interesaba, y tú vas a ser el que los ejecute, ¿no? Kirk Douglas. Ahora vas a llevar eso, ahora vas a llevar tú el control. Claro. Esto es un castigo, un acto de justicia que se puede permitir Kirk Douglas en base a la jerarquía, poner al frente del pelotón al que sabe que ha falseado los hechos, al verdadero cobarde. Pero fijaos qué habilidad la de Kubrick, que aunque todos conocemos esta escena porque se habla de ella, sin embargo no la llegamos a ver. O sea, esto la película visualmente lo omite. Y yo insisto una vez más que yo creo que es por no distraer de lo que realmente es el objetivo de esta película. O sea, cualquier otro director hubiese tenido la tentación de filmar esta escena dramáticamente tan potente de que el otro se acerca a darles el tiro de gracia y todo esto. Sin embargo, en la película eso no lo vemos. Insisto más en la idea de lo brillante la disculpa, brillante la disculpa final. O sea, se acerca, sabe, dice, es el gran momento porque el espectador también quiere ver eso. Eso tenemos que verlo. Y entonces se le acerca, le mira y dice, lo siento. Y el otro, de alguna forma, lo entiende. Notas como el ajusticiado que, no, de alguna forma, ¿qué vas a hacer ya? Si ya no te queda nada, pues le perdonas. El otro asume que les ha tocado, que a él le ha tocado un rol, el rol malo, y al otro el... De todas maneras, cada uno de esos tres personajes se lo toma de una manera. Claro. Porque hay uno que está prácticamente... Bueno, uno no se lo toma directamente, uno está anulado totalmente. Sí, pero otro que está fuera de sí ante la situación, y el otro que mantiene más la calma. Que viene introducido hasta ahí el personaje del cura, ¿no? Como vínculo un poco entre los tres momentáneo. Sí. Pero está muy bien. Y luego, por supuesto, los actores, claro, cómo están, ya no solo Kirk Douglas, que está excepcional en esta película, sino en general todas estas caras que luego a los que no les ponemos nombres porque no son nombres conocidos, pero que bien están elegidos en el casting. Que el sargento que parece el que comanda el pelotón de ejecución, creo, ¿no? Bueno, lo comanda el otro, pero el sargento que parece un villano de cine mudo, ¿no? Con esa especie de barba así y el aspecto fiero, ¿no? Yo estoy seguro que si preguntásemos a Kirk de toda su filmografía cuál es una de las películas favoritas, estoy seguro que esta está entre las 10 primeras. Kirk Douglas, que es un hombre muy inteligente y fue de los actores del Hollywood clásico que uno de los que más arriesgó, yo creo que junto con Robert Mitchum, los que más arriesgaron a hacer papeles y películas más comprometidas. O que no se ajustaban a su perfil de... Sí, además un trabajador nato, porque tiene una filmografía larguísima y luego para mí Kirk Douglas es la energía. O sea, ya puede ser en Los Vikingos, ya en toda la cantidad de westerns que hizo, en las películas históricas, o sea, es un tipo que revienta los márgenes de la pantalla, ¿verdad? Tiene una presencia tan potente. Brutal. Claro, y tanto que es la energía, lo repetimos 100 años, ahí está. Sigue, claro. Sigue. Bueno, escenas secuencias, Antonio. Pues a mí una escena que me conmueve por lo que tiene de contraste, un poco se anticipa al principio en el coloquio, es la del baile de los oficiales. De repente ese vals, plácidamente mientras se está fraguando una gran maldad y una gran vendetta y toda una maniobra que luego nos explica el personaje del generalísimo, ¿no?, de Menjú, que en el fondo es una maniobra mediática, o sea,
porque tiene que lidiar con periodistas, con políticos, entonces tiene que moverse algo. El frente estaba muy estabilizado y había que mover algo, aunque fuera haciendo una carnicería y sacrificando a 4.000 hombres, ¿no? Ese contraste, por eso hablaba de película dialéctica, ¿no? Ese contraste entre el vals de los oficiales... El vals y la biblioteca. Y la biblioteca. Y la biblioteca también es muy simbólica. Todo ese saber allí acumulado, ¿para qué? Para nada, no te ha servido para nada. Efectivamente. Muy bien apuntado. Y como el fondo sonoro dentro de esta conversación tan tensa, ¿no?, y tan violenta dentro de la biblioteca sigue siendo ese vals que se oye de fondo y que de repente adopta otro sentido. Ya parece casi una burla, ¿no?, esa música ahí. Ajá, exacto. Un auténtico baile de máscaras. Pues sí. David. Bueno, pues a mí en general siempre me cuesta un poco elegir las escenas en esta película. Yo creo que es imposible, porque son una sucesión de grandísimas escenas con las que no me podía quedar con ninguna. Bueno, yo creo que lo más icónico al final y donde realmente Kubrick hizo que todos los directores de cine de la época se quitasen el sombrero fue, por supuesto, en los travelings, en las trincheras y en la propia... ese avance cayendo las bombas de los soldados con Kirk Douglas tocando el silbato, un traveling muy largo donde realmente sientes lo que debe ser el caos, el horror, la locura de estar ahí desfilando y viendo cómo todos van cayendo a tu alrededor, te vas tropezando con tus propios compañeros muertos. Salvando las distancias, solo habíamos visto ya sin novedad en el frente de Louis Milestone, que es maravillosa también esa película, está muy bien rodada. Y que estoy seguro que Kubrick la tuvo muy en cuenta a la hora de rodar esto, estoy seguro, es verdad. Y que luego, a ver, esto es una concatenación de talentos, ¿no? Y que luego, muchos años más tarde, Spielberg retomaría en Salvar al Soldado de Ryan también con otra escena mítica ya de la historia del cine. Santiago. Pues mira, yo me quedo con el vals, pero no el vals de las señoras, sino el vals de los señores del principio, cuando aparecen estos dos gerifaltes y la cámara baila con ellos. Hay un vals ahí, es otro vals. Y queda muy bien porque refleja esta hipocresía, ¿no?, de estos altos estamentos, o sea, de estos altos cargos. Y ahí ya empieza todo, pero sí que es cierto, estoy de acuerdo con David, que para mí Senderos de Gloria es una gran escena, o sea, es una sucesión de grandes escenas que al final te dan una gran película y la película es un todo. Yo no podría quedarme con ninguna escena en concreto, todo me gusta. Bueno, en esta y como película. curiosidad, decir que Stanley Kubrick no solo se hizo con las alabanzas de la crítica, sino también que se hizo con una mujer. Precisamente la alemana que sale cantando al final fue su mujer. La mujer ya de Cristian. Que era artista, pintora, es pintora, esta mujer. Sí que... Él se estaba separando en ese momento de su pareja o algo así, ¿no? Sí. Según Baxter, ¿eh? Sí. He picoteado un poco ahí. Sí, al final de Senderos de Gloria ya se divorció y ya arrancó con esta. Y ya para el resto. Que ya demostró tener una tremenda paciencia, esa sí, mujer, ¿eh? Además de una bonita voz. Pues su particular Sendero de Gloria de Stanley Kubrick. Bueno, nos tenemos que ir ya. Esta película se merece 2 o 3 callejones más. Y 2 collejones y varios collejones a los militares que la vean y a ver si reflexionen y a ver si despiertan. Nosotros nos vamos, pero no nos vamos a ir a tomar la colina de las hormigas, que eso ya hemos visto que es imposible, ¿eh? Mejor nos quedamos aquí sentadicos y nos tomamos unas cañas esperando al próximo día para ver otra estupenda película. Hasta entonces.